Bruselas ha decidido, por fin, poner los puntos sobre las íes y exigir a Pedro Sánchez que se ponga las pilas con los fondos europeos, como si el presidente del gobierno no tuviera suficiente con las propias dificultades internas del país. Y, ¡qué sorpresa! Lo que han encontrado no es precisamente un modelo de gestión intachable, ni mucho menos un ejemplo de eficacia y transparencia. Al contrario, parece más bien un festival de promesas vacías, un cúmulo de discursos grandilocuentes y una gestión tan nebulosa que ni la propia Comisión Europea se cree que esté ocurriendo de verdad. Promesas que, como la que Sánchez hizo en julio a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando le dijo, con cara de aquí mando yo y todo el despliegue de su habitual aplomo, que iba a crear una unidad de seguimiento para gestionar los 155.000 millones de euros que España recibiría de Europa. Lo que el presidente parecía asegurar con tanta firmeza es ahora solo un desatino más de los que hemos tenido que acostumbrarnos a ver desde que ocupa el poder. Antes de continuar, suscríbete si no eres sanchista. Pero, ¿qué tenemos hoy? Pues que esa unidad de seguimiento sigue siendo tan real como el mismísimo unicornio. Unos papeles y más papeles prometiendo gestión eficaz que, a la hora de la verdad, no se traducen en ninguna estructura concreta, en ningún mecanismo de control ni en ninguna garantía de que los fondos europeos se vayan a utilizar correctamente. La ausencia de esta unidad de seguimiento ha generado una inquietud tal en Bruselas que más de uno debe estar preguntándose si Pedro Sánchez está jugando al escondite con los 155.000 millones de euros, o si, sencillamente, no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo con ellos. Y lo peor de todo, parece que está cómodo en su ignorancia. No es para menos, ya que la opacidad y el desorden de la gestión española han alcanzado tal nivel que ni la misma Comisión Europea, que no es precisamente conocida por su flexibilidad ante desajustes, puede callarse más. Claro, esto no es un tema menor. Se trata de dinero público, no de un par de millones, sino de una cifra astronómica que, si se gestiona mal, puede tener consecuencias gravísimas para la economía española. Y no basta con justificar la falta de avances con excusas de es que todo está en proceso o no hay tiempo suficiente, como si la burocracia fuera un maldito excusa que da carta blanca para hacer lo que se quiera. Estamos hablando de más de 150.000 millones de euros, y gestionar semejante cantidad de dinero sin un plan claro y sin la mínima capacidad de supervisión es, por decirlo de alguna manera, un despropósito. La Unión Europea, además, no es precisamente famosa por ser benevolente con las chapuzas, y este tipo de vaguedades no hace más que aumentar su desconfianza. Bruselas ha dejado claro en numerosas ocasiones que no tolerará más desvíos, que no se puede seguir jugando con el futuro de los ciudadanos europeos con una mano y con la otra repartir dinero sin ningún control efectivo. En este sentido, el Reglamento Comunitario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia exige que haya controles estrictos para garantizar que los recursos se usen de manera eficiente y, sobre todo, para los fines para los cuales fueron destinados. Y ahí, en ese punto, Pedro Sánchez y su equipo vuelven a fallar estrepitosamente. En lugar de establecer un sistema robusto y eficaz que permita hacer un seguimiento exhaustivo del gasto de estos fondos, lo que ha hecho el presidente ha sido lanzar un decreto ley que, en lugar de reforzar los mecanismos de control y transparencia, ha hecho todo lo contrario, los ha relajado. Una de esas típicas medidas que suelen presentar como soluciones innovadoras pero que, en realidad, no hacen más que echar más leña al fuego. Esto es, literalmente, jugar con fuego. Y lo peor es que el riesgo de quemarse es altísimo. El Consejo de Estado, esa institución que debería ser la que pone la cordura en los desvaríos del Ejecutivo, no ha tardado ni medio segundo en señalar el error. Su veredicto ha sido claro y tajante: relajarse en los controles es un error fatal que podría acabar costándonos muy caro. Porque, ¿qué significa relajar los controles? Significa dar rienda suelta a que los fondos se distribuyan sin una supervisión adecuada, sin criterios claros, sin la trazabilidad necesaria. Y cuando eso ocurre, en lugar de beneficiarse de los recursos, lo que estamos haciendo es poner en peligro no solo la eficacia de las ayudas, sino también la confianza de Bruselas en nuestra capacidad para gestionar el dinero público. ¿Qué nos espera si seguimos por esta senda? Pues lo que podríamos llamar una tormenta perfecta. No estamos hablando de cantidades pequeñas, ni de simples partidas de gasto, estamos hablando de una inyección económica que, si se utiliza bien, puede transformar la economía española, mejorar infraestructuras, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, generar empleo y, en definitiva, dar un respiro a la ciudadanía. Pero si esos fondos se malgastan, o se distribuyen a dedo sin ningún tipo de control ni transparencia, España no solo perderá esa oportunidad histórica, sino que se pondrá en riesgo su acceso a futuros fondos europeos. Si Bruselas llega a la conclusión de que no podemos garantizar que los fondos se gestionen adecuadamente, podríamos quedarnos con las manos vacías. Y eso, sinceramente, no es una amenaza vacía, sino una posibilidad real que puede afectar a todos los ciudadanos. Por lo tanto,
la actuación de Sánchez en este contexto es crucial. Cada día que pasa sin que se materialice la unidad de seguimiento, cada vez que el gobierno intenta disfrazar la falta de control con medidas superficiales y poco efectivas, cada vez que se recurre al mantra de todo va bien sin tener nada tangible que mostrar, es un paso más hacia la desconfianza europea. El gobierno no puede seguir haciendo como que no pasa nada, como si todo estuviera bajo control cuando, a la vista de todos, la situación está cada vez más desbordada. El tiempo de las promesas ha pasado, y ya no basta con hablar de lo que se va a hacer. Es hora de pasar a la acción y demostrar que España tiene la capacidad de gestionar con seriedad y responsabilidad los fondos que Europa nos ha confiado. Porque si no lo hacemos, nos arriesgamos a perder mucho más que solo los fondos europeos. Nos jugamos la credibilidad, la estabilidad económica y lo que es peor, la confianza de los propios ciudadanos españoles. Pero, claro, ¿qué le importa a Pedro Sánchez? Mientras tanto, él sigue con su discurso de todo está controlado y su afán de mantener la imagen de un líder que, como siempre, prefiere hablar de los éxitos futuros antes que asumir las responsabilidades presentes. Lo que no parece entender es que la gente ya está cansada de tanto espectáculo y de tan pocas soluciones. Los fondos europeos no son un juego de prestidigitación ni una herramienta para lanzar promesas vacías, son una oportunidad para transformar el país. Y si Pedro Sánchez no lo entiende, se va a dar cuenta tarde o temprano de que, a diferencia de los trucos de magia, los recursos europeos no desaparecen por arte de birlibirloque. La consecuencia de todo esto, como no podría ser de otra manera, es que Bruselas está cada vez más preocupada, y con razón. Si hay algo que la Comisión Europea no tolera, es la falta de transparencia. La transparencia es uno de los pilares sobre los que se asienta la confianza entre los países miembros de la Unión Europea, especialmente cuando se trata de la gestión de fondos públicos. Y si algo no se puede decir de la gestión de los fondos europeos en España, es precisamente eso, que sea transparente. Al contrario, lo que estamos viviendo es una opacidad que roza lo escandaloso, una falta de claridad tan grande que haría que el peor de los agujeros negros pareciera un lugar luminoso en comparación. La falta de transparencia y de rendición de cuentas es tan grave que pone en peligro no solo la credibilidad del gobierno español, sino también la confianza de la Comisión Europea y, por ende, la de todos los países miembros de la Unión. La gestión de estos fondos debería ser un ejemplo de buena práctica, pero lo que tenemos es una maraña de sombras y dudas. Lo más alarmante de todo esto es el nivel de oscuridad que rodea la distribución de los fondos europeos. Para que nos entendamos, de los más de 400.000 beneficiarios de ayudas que supuestamente se han asignado, solo se sabe quiénes han recibido el 30%. El 30%. El resto, el 70%, es completamente desconocido. No existe un registro claro ni se tiene acceso a información detallada sobre cómo, a quién y en qué condiciones se han entregado estos recursos. Estamos hablando de una cantidad ingente de dinero público, y no sabemos en qué se ha invertido, ni qué tipo de criterios se han seguido para asignar las ayudas. Es un misterio total. La falta de información no solo pone en duda la eficacia de la gestión de estos fondos, sino que abre la puerta a la corrupción, el favoritismo y la arbitrariedad. Lo que estamos viendo no es más que un caos administrativo que no tiene precedentes en la historia reciente de España. Vamos, que ni en una película de suspenso de Hollywood se podría haber gestado un guión tan enrevesado y desconcertante como este. Y claro, ante semejante desbarajuste, la Comisión Europea no se ha quedado de brazos cruzados. Bruselas, como es natural, ha reaccionado ante lo que considera una gestión errática y opaca de los fondos europeos. Pero, a pesar de la seriedad de la situación, Bruselas ha abordado el problema con una paciencia que roza lo milagroso. En lugar de imponer sanciones directas o medidas punitivas, ha optado por la vía diplomática, pidiendo al gobierno español que implemente un sistema claro y riguroso para verificar el destino de los fondos. La Comisión no está pidiendo un milagro, simplemente exige que se implementen los controles necesarios para asegurar que los fondos se están utilizando de manera eficiente, justa y transparente. Es decir, no basta con repartir dinero a lo loco, con el mero objetivo de tranquilizar a la opinión pública y de dejar que todo se resuelva por arte de magia. Bruselas exige garantías firmes de que estos recursos se van a utilizar correctamente, bajo criterios claros de solvencia técnica, con procesos de auditoría y seguimiento efectivos. Exige transparencia en cada paso del proceso, desde la asignación hasta la justificación del gasto. Pero, como parece que hemos aprendido a lo largo de los últimos años, en el gobierno de Pedro Sánchez la palabra control debe sonar más a sugerencia que a obligación. Porque si de algo estamos siendo testigos, es de un desajuste generalizado en la supervisión de los recursos. La gestión de estos fondos está siendo tan desordenada que cualquier intento de poner orden parece estar destinado al fracaso desde el principio. Lo que debería ser una prioridad,
lo que debería ser un proceso organizado y controlado, se ha convertido en una improvisación continua, una sucesión de parches y soluciones temporales que nunca llegan a concretarse en un sistema coherente. Un ejemplo claro de esta falta de seriedad es la unidad de seguimiento que debía haber estado operando desde la Secretaría General de Asuntos Económicos, bajo la dirección de Manuel de la Rocha. Esta unidad, que se supone debía encargarse de coordinar la distribución y el uso de los fondos con las comunidades autónomas, las empresas privadas y los demás actores involucrados, parece más una promesa vacía que una iniciativa seria y operativa. A pesar de que ha pasado el tiempo y se ha hablado de su puesta en marcha en numerosas ocasiones, la unidad de seguimiento sigue siendo una idea que nunca llegó a concretarse. En lugar de una estructura sólida y efectiva que se encargara de garantizar el uso correcto de los fondos y de hacer un seguimiento riguroso, nos encontramos con un vacío de poder y responsabilidad. Es como si todo estuviera en pausa, como si no hubiera ninguna intención real de que se tomen las medidas necesarias para resolver los problemas. Mientras tanto, Sánchez sigue mirando el reloj, esperando que la situación se resuelva sola, como si los fondos europeos fueran una especie de caja mágica que se gestionan por arte de magia, sin necesidad de control, sin necesidad de transparencia y sin necesidad de rendir cuentas. Es como si creyera que, al final, todo se solucionará por el simple hecho de que los fondos europeos, por su propia naturaleza, están destinados a ayudar a España a salir de la crisis. Pero la realidad es muy diferente. La ayuda de Bruselas no es un cheque en blanco. Si no se gestionan de manera adecuada, los fondos europeos pueden acabar siendo una carga más, un lastre que agrava los problemas estructurales del país, en lugar de ser la solución. La falta de una estrategia clara, la falta de un sistema de control riguroso y la falta de transparencia están poniendo en peligro no solo la confianza de Bruselas, sino también la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Si los españoles no saben qué está ocurriendo con los fondos europeos, si no se les garantiza que esos recursos están siendo destinados a las áreas que realmente los necesitan, ¿cómo se puede esperar que sigan confiando en el gobierno y en sus promesas? Al final, lo único que estamos viendo es un caos administrativo, una falta de responsabilidad y una clara incapacidad para gestionar correctamente los recursos que deberían servir para sacar al país de la crisis. La situación es, sin lugar a dudas, alarmante. Y si algo está claro, es que no podemos seguir esperando que la situación se resuelva por sí sola. Es hora de que el gobierno asuma sus responsabilidades, de que se pongan en marcha los mecanismos de control necesarios, y de que se garantice, de una vez por todas, que los fondos europeos se gestionan de manera eficaz, transparente y justa, en beneficio de todos los ciudadanos. Pero, como suele suceder, no todo es tan sencillo. La situación no es tan clara como Pedro Sánchez y su gobierno quisieran que pareciera, y aunque la Comisión Europea no tiene la obligación de entrar a microgestionar cómo cada país distribuye sus fondos, lo cierto es que ha tomado la decisión de intervenir de manera activa en este proceso. Para ello, ha creado su propio grupo de trabajo, cuya misión es vigilar que los fondos se gestionen correctamente y que se utilicen de forma eficaz y transparente, según los fines establecidos. Es un paso significativo, y no se trata solo de una medida administrativa, es un claro mensaje de desconfianza hacia la capacidad del gobierno español para manejar esta responsabilidad. Si Bruselas se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto, es porque la Comisión ya no confía plenamente en que las autoridades españolas sean capaces de gestionar estos fondos con la diligencia que se requiere. Esta intervención de la Comisión Europea no es un simple trámite burocrático, sino una muestra palpable de que el gobierno de Pedro Sánchez ha perdido la credibilidad necesaria ante quienes están financiando la recuperación de España. Este control adicional por parte de Bruselas ha puesto a Pedro Sánchez en una situación incómoda. Ahora no solo estamos bajo el escrutinio constante de la Comisión Europea, sino que además, el presidente del gobierno tiene que hacer malabares para cumplir con todos sus compromisos y promesas sin que se le caigan los platos. En este escenario, el gobierno español está ante un verdadero reto, ya que debe garantizar que los fondos europeos lleguen a donde más se necesitan, pero sin dar pie a nuevas críticas o sospechas sobre posibles desvíos o malas prácticas. La presión sobre Sánchez es cada vez más palpable, y las expectativas en torno al manejo de estos 155.000 millones de euros son altísimas. La gente quiere ver resultados concretos, no discursos vacíos ni promesas incumplidas. Y este contexto llega en un momento clave para la recuperación económica de España. La presión de Bruselas no solo es visible, sino cada vez más apremiante. La Comisión Europea quiere garantías absolutas de que estos 155.000 millones de euros no se van a malgastar en proyectos opacos, innecesarios o, peor aún, en promesas vacías que no aporten ningún beneficio real a la sociedad española. La crítica desde Bruselas es dura, y no es para menos. Estamos hablando de una cifra astronómica, una cantidad de dinero que podría suponer la clave para la recuperación de España tras la crisis económica y social provocada por la pandemia y sus efectos colaterales.
Sin embargo, a este ritmo de gestión y a la vista de las irregularidades detectadas, parece que estos fondos corren el riesgo de diluirse rápidamente, como un azucarillo en agua caliente. Si el gobierno no rectifica y no pone orden en las irregularidades que han surgido, podemos olvidarnos de que sigan enviándonos más dinero en el futuro. La Comisión Europea, que tiene claro que la transparencia y el control son esenciales, podría cerrar el grifo de estos fondos, lo que dejaría a España en una situación aún más precaria. A este paso, lo único que podríamos esperar recibir de Bruselas no son nuevos fondos, sino cartas formales solicitando explicaciones y detalles sobre cómo y en qué se han gastado los recursos recibidos hasta el momento. ¿Y qué está haciendo Pedro Sánchez al respecto? Pues, como suele ser habitual, lo mismo que ha hecho siempre, intentar quedar bien con todo el mundo sin mojarse demasiado. A pesar de que las críticas hacia su gestión se multiplican, Sánchez sigue apostando por una estrategia de comunicación en la que se habla mucho, se promete más, pero al final no se compromete realmente con los ciudadanos ni con la efectividad de las medidas que propone. Continúa en su papel de líder comunicativo, ofreciendo discursos grandilocuentes sobre el futuro de España y su papel en Europa, pero lo cierto es que los resultados tangibles brillan por su ausencia. Mientras el presidente sigue posando para las cámaras y lanzando promesas, la realidad que enfrentan los ciudadanos es que los fondos europeos todavía no están llegando de manera efectiva al tejido social y económico de España. La mayor parte de la población sigue esperando que se pongan en marcha medidas reales y eficaces que permitan que esos 155.000 millones de euros se traduzcan en mejoras concretas, en inversión en infraestructuras, en empleo de calidad y en políticas que realmente beneficien a la gente. Sin embargo, la sensación de que mucho de este dinero acabará en manos de los más avispados, en proyectos que no aportan valor real a la sociedad, sigue presente. Mientras tanto, los que realmente deberían estar siendo vigilados, aquellos que llevan años manejando los fondos públicos como si fueran su dinero personal, siguen sin recibir el escrutinio que merecen. La corrupción y la mala gestión no desaparecen por arte de magia, y muchos de los responsables de que las cuentas públicas estén como están son los mismos que ahora pretenden gestionar estos fondos europeos. Por tanto, la verdadera vigilancia debería ir dirigida hacia quienes históricamente han manejado el dinero público sin la debida transparencia ni rendición de cuentas. Sin embargo, parece que el foco se pone siempre en los mismos de siempre, el pueblo, que es el que paga las consecuencias de una gestión deficiente y de unos políticos que prefieren posar para las cámaras en lugar de asumir su responsabilidad. En definitiva, mientras Pedro Sánchez sigue disfrutando de los reflectores de la política europea, de las alfombras rojas de Bruselas y de su imagen de líder internacional, el pueblo sigue esperando que los fondos europeos se gestionen con la seriedad, el compromiso y la transparencia que merecen. Los 155.000 millones de euros no son un cheque en blanco para hacer publicidad política, ni para seguir demostrando lo bien que se comunica el presidente. Son un recurso valioso que podría marcar la diferencia entre una recuperación económica exitosa y un fracaso estrepitoso. Si Pedro Sánchez no empieza a tomar decisiones serias y a comprometerse de manera real con los ciudadanos, puede que el pueblo se canse de esperar. Y cuando eso suceda, ya veremos quién acaba perdiendo en esta partida. Aunque, por la cara de felicidad y la calma con la que se le ve últimamente, es probable que el presidente no se dé cuenta de lo que está en juego hasta que sea demasiado tarde. La historia, como siempre, se encargará de dictar el veredicto final.